información. ¿Sí? A ver quién escribió algo acá. Listo. Nadie escribió. Entonces, en esa primera parte, lo que quiero que ustedes entiendan es que la gráfica estadística nos permite familiarizarnos con los datos. ¿Sí? Se considera como una técnica inicial del análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Las gráficas resultantes revelan un patrón de comportamiento de una variable de objeto de estudio. O sea que muchas veces nosotros tenemos las tablas y las tablas pues nos muestran una información. Podemos escribir información a partir de tablas, pero el gráfico nos facilita la vida. ¿Listo? Es una recomendación, pues, de acuerdo a lo que se tiene, el porqué es lo importante de las gráficas. Dependiendo del tipo de datos y lo que se quiera representar, se hará uso del método gráfico más adecuado. Entonces aquí, por lo menos a ustedes les pido en el primer punto un diagrama de barras. Un diagrama de barras sencillo, ahí se lo puede hacer. Horizontal, vertical, ya ustedes entenderán qué pasa. Un diagrama circular, un diagrama de araña, un histograma, un polígono, ¿sí? Esas cosas vamos a empezar a entenderlas y a aplicarlas, ¿sí? Entonces aquí, en la gráfica tiene unos elementos. El título, la tabla de frecuencias o la tabla de distribución, la escala, el cuerpo de la gráfica, las convenciones, las notas aclaratorias y la numeración. Esa parte yo la presento acá al final, ¿sí? Por lo menos aquí tengo la tabla de frecuencias de acuerdo a APA, esto es APA, y aquí lo que me está diciendo la figura, el título, la nota, la fuente, las convenciones que aparecen a cada lado, eso es lo que me está refiriendo la primera parte de los elementos de una gráfica. Puede parecer quisquilloso, pero es la forma que nos piden representar gráficas, ¿sí? Es decir, yo estoy presentando un documento académico, independientemente que sea para la universidad y el profesor sea de español y no sepa nada de estadística, en términos de respetar la información, ustedes deben cumplir con esos requisitos, ¿sí? Y es algo que yo les voy a ir recalcando en la medida que vamos trabajando, porque en el trabajo final va a ser algo que voy a evaluar de manera permanente en ese trabajo, en ese documento. ¿Listo? Entonces aquí viene el diagrama circular, ustedes ya lo conocen. Se utiliza para proporciones o porcentajes, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, es la que nos va a permitir utilizar el diagrama circular. Ese diagrama circular muchas veces es mucho más diciente que el diagrama de barras, porque el diagrama de barras, si tenemos muy poca información, nos dice cuántos están por arriba o por debajo, pero el diagrama circular me dice en qué proporción está la información y pues es mucho más amigable para nosotros trabajar la información. Entonces, esa es más o menos la importancia del diagrama circular. El diagrama de barras, ¿sí? También sirve para datos cualitativos, ¿sí? Y también se puede denotar como verticales u horizontales, que es la que nosotros por lo general siempre utilizamos. Las verticales son las que más utilizamos y las horizontales, pues en algunas ocasiones se utilizan esos diagramas de barras, ¿sí? Ese es un diagrama de barras simple. Si ustedes notan, miren que en el eje horizontal, ¿sí? En el eje horizontal, por lo general, uno coloca las frecuencias. Por lo general, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí la temperatura, miren que aquí está aumentando la temperatura. Y en el eje vertical, perdón, horizontal, uno coloca la variable, ¿sí? Este es lo que uno está trabajando en un diagrama de barras vertical muy sencillo, ¿sí? Siempre aquí van las frecuencias, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia
porcentual. Siempre van aquí, ¿sí? Y acá va el dato, ¿sí? El lunes, martes, cómo fue la temperatura el lunes, cómo fue la temperatura el martes, y así sucesivamente es el valor que tenemos acá en ese diagrama de barras vertical. Y lo mismo pasa con el diagrama de barras horizontal. Lo único que cambia es que acá ya las frecuencias son a este lado, ¿sí? Y la variable a este lado. ¿Cuál es la variable? Las estaciones del año, ¿sí? ¿Y cuál es la frecuencia? La temperatura. Ese es lo único que cambia, la forma de hacerlo y representarlo. ¿Listo? Es importante pues para que ustedes cuando hagan una lectura de una información, sepa que aquí o acá estamos refiriéndonos a cantidades y acá al dato como tal. Es prácticamente lo que hacemos nosotros. Aquí hay gráficas de barras con componentes. Profe, ¿cómo así gráfico de barras con componentes? Cuando nosotros queremos presentar más de una clase, más de un dato, ¿sí? Y queremos representarlo en un diagrama de barras. Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes sepan cómo presentar una información en un diagrama de barras. Entonces voy a irme al DANE. Voy a sacar una información sencilla del DANE. Yo por acá la tengo. Esta información son de pobreza y condiciones de vida. Bueno, creo que se está, vamos a ver, NBI, yo no sé si la tengo por acá. Listo, aquí la tengo. La tengo ya lista. Bueno, esa información, lo que nos quiere representar es los niveles de necesidades básicas en los departamentos o en los municipios de Colombia, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cómo se comportan las necesidades básicas en unos departamentos, ¿sí? Entonces, voy a tomar 3 departamentos. Díganme 3 departamentos, por favor. El Valle. El Valle. Cauca. Cauca. Nariño. Norte de Santander. Y norte de Santander. Muy bien. Voy a hacer una cosita acá. Voy a tomar acá Valle. Perdón, voy a colocarlo acá. Valle, Cauca y norte de Santander. Listo. Entonces, aquí, en esta información, yo tengo necesidades básicas y tengo la variable de necesidades básicas aquí. Sí, vamos a ver si aquí está. Listo, entonces aquí me está diciendo necesidades básicas, pero tengo 3 variables que son los perdón. La variable es necesidades básicas insatisfechas. Pero esas necesidades básicas insatisfechas están en varias categorías. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo puedo explicar todas esas variables
en los 3 departamentos. Entonces yo lo que hago aquí es seleccionar, ¿sí? E inserto la información, y aquí ya me aparece la información diferencial. Y sabemos cuál es Cauca, cuál es Valle del Cauca y cuál es Norte de Santander. ¿Listo? Y aquí lo que haríamos es mirar cada una de las variables, seleccionamos los datos, editamos y tomamos la información y le damos aquí. Y aquí ya nos queda la tabla, la información de necesidades básicas en 3 departamentos y yo puedo analizar en una sola gráfica esos 3 departamentos y esas variables. ¿Sí? Aunque aquí se le da la forma de presentarlo de manera distinta, ¿no? Lo quiere presentar así, lo quiere presentar así, ¿sí? Ya le da diferentes opciones para presentar la información. ¿Listo? Ya ustedes escogen la que consideren que es más bonita para presentar la información. ¿Listo? Este es lo que me está diciendo barra de componentes. ¿Sí? Es cuando hay diferentes categorías o diferentes cosas, esa es la que más sirve para eso, para no hacer una sola barra por cada una, sino en una sola gráfico analizo todas las variables, en este caso, 3 departamentos con sus necesidades básicas. Eso es prácticamente lo que acabamos de hacer. Gráfica de barras seccionadas, ¿sí? También es muy similar a esta, me sirve mucho para esto, pero se utiliza cuando estamos trabajando de manera, datos más porcentuales, es más sencilla, nos trabajamos datos más conceptuales. Coincidencialmente tengo un trabajo, un documento, en el cual estoy terminando, y tengo la presentación de la información, algunas, en ese tipo de gráficas, no sé si, si es en este o en otro. No fue en este. No fue en este. Pero yo podría hacer esa misma información, cambiarla a ese gráfico. ¿Sí? Y mire que aquí me está diciendo a ese gráfico que estamos viendo acá. Y aquí lo que yo tendría, si yo le, mire que aquí me cambia prácticamente a porcentaje. Y me está diciendo qué porcentaje del Valle del Cauca tiene problemas de dependencia económica. ¿Sí? Es el que el menor porcentaje tiene, es el Valle del Cauca. Si yo le doy clic acá y señalo, me aparecen los porcentajes. Venga, le cambio el color. ¿Sí? Los porcentajes o los valores que se estén trabajando ahí en esa información. ¿Sí? Eso es lo que es, para eso sirve esa información y me permite, mire, de manera sencilla también mirar el comportamiento de la variable de dependencia económica y en cada uno de los departamentos. ¿Sí? ¿Cómo es? Para eso sirve esta gráfica de barra seccionada. Cuando tenemos varias variables, es la más recomendable. ¿Sí? Aunque hay otras que son muy buenas para ello. El gráfico de líneas, ese es el, digamos, nosotros también lo utilizamos de manera sencilla. Es, digamos, si yo quiero mirar el comportamiento, voy a utilizar esa misma variable, ¿sí? Esa misma información de acá, y le hago cómo es el comportamiento en gráfico de líneas, ¿sí? Y aquí puedo ver cuando sube, cómo baja, de qué manera sube, de qué manera baja la información. Para eso es importante el gráfico de líneas, sobre todo cuando hablamos variables temporales, el Producto Interno Bruto, ustedes que están en macroeconomía, el Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces usted ahí lo que le va a mostrar es la gráfica del DANE.
Bueno, lo que va a mostrar es cómo es el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Eso es prácticamente lo que nos va a mostrar la variable, el gráfico de líneas. Por lo menos aquí. Cuidado. Este es el PIB departamental de 3 departamentos, Sucre, Quindío y Caquetá. ¿Sí? Entonces, el gráfico de línea me permite saber dónde están los altos, dónde están los bajos de esa información. Es mucho más amigable este gráfico que este gráfico. ¿Sí? Es mucho más amigable este gráfico que este gráfico. El gráfico de líneas, cuando estamos hablando de cuestiones de tiempo, es más importante para yo ver tendencias o comportamientos genéricos. ¿Sí? Entonces, y para describir la información es mucho más sencillo. Para eso, este gráfico de líneas se ilustra mediante los segmentos de líneas, los cambios en cantidades con respecto al tiempo. Mire que acá, aquí están las frecuencias y aquí estaría el tiempo que se está determinado. Son útiles en el comercio y los negocios, para ver volatilidades, para ver comportamientos, para ver tendencias, entre otros. El histograma. El histograma es un diagrama de barras, ¿sí? Pero ese diagrama de barra se va a realizar de acuerdo con la información recopilada en una tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? O sea, es un diagrama de barras, pero cuando tenemos datos agrupados. Prácticamente es eso, ¿sí? Lo que tenemos aquí, el diagrama de, el histograma. Entonces, ¿cuál es la diferencia del diagrama de barras con el histograma? Que el histograma se utiliza cuando estamos representando tablas de frecuencia, información en intervalos, o tablas de frecuencias para datos agrupados. Esa es la única diferencia, ¿sí? Y el resto todo es igual. ¿Cómo se hace un histograma? Aprovechemos que tenemos esta información acá. ¿Sí? Vamos a construir un histograma. Perdón, ese no era, es este de aquí. ¿Sí? Entonces, usted ve que yo tengo clase y tengo la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, yo digo aquí, insertar, barra, perdón, selecciono, insertar, barra. Listo. Hasta aquí es un diagrama de barras normal. ¿Sí? Ahora lo que hago es seleccionar la marca de clase. Entonces le doy clic derecho, selecciono los datos, le doy editar y selecciono todo lo que es la marca de clase. ¿Sí? Y aquí me queda en el eje vertical la frecuencia y en el eje horizontal la variable que es la marca de clase. Y aquí me está diciendo en el ejercicio, profe, pero es que yo veo que todo esto está pegado. ¿Sí? No hay separaciones entre ellos. Sencillo. Vamos aquí y le damos a esta información, le damos aquí. Bueno, aquí también nos permite acercarnos mucho, pero no te deja la separación, o sea, no es absoluta la separación, ¿sí? Yo le doy clic aquí, perdón, aquí, y aquí me da una posibilidad de editar la información. ¿Sí? Entonces aquí me aparece tamaño, propiedades del texto y bloquear aspecto relacionado. Aquí me aparece alto y ancho. Perdón.
Me fue. Aquí, relleno. Ok, muy bien. Aquí, este es. Listo, aquí. Esta es la información que yo tengo aquí en esta baldecito que está aquí, relleno y línea. Y me voy a lo que es ancho. ¿Sí? Y aquí empiezo a reducir el ancho. Esto. Y ven aquí, hoy con ese Excel como tan... me está sacando varias veces aquí. No, eso no es. Ok, listo, ya. Nos hacemos aquí, le damos clic aquí en la barra, en las barras, clic derecho y dar formato a la serie de datos. Y aquí nos aparece H del intervalo y le damos 0. Y aquí ya nos deja la barra unida. ¿Sí? Vuelvo y repito para que nos quede otra vez la explicación. Entonces, damos clic en la barra para que estén todas seleccionadas, clic derecho y dar formato a la serie de datos. ¿Qué aparece? Ancho del intervalo, 0. Le damos Enter. A ver, voy a hacerlo nuevamente que algo pasó aquí en el trabajo. Insertar. Gráfico. Selecciono, clic derecho, dar formato a serie de datos y aquí en ancho del intervalo 0. Y Enter. Listo. Y aquí ya nos queda el histograma. Pero como ustedes observan, ese histograma es lo mismo que un diagrama de barras, pero sin dejarle espacio a los intervalos. Colocamos los datos de la variable X. Y ya nos queda organizado. Ese es el histograma. Viene el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia es dejarle a la gráfica el conjunto, o sea, dejarle los puntos a la gráfica que nosotros estamos trabajando. Es esta gráfica que yo tengo acá. Esa misma gráfica voy a borrarla. Voy a construirle un polígono de frecuencias. Entonces aquí construyo la tabla de frecuencias e insertar la tabla de frecuencias. ¿Sí? Vuelvo, dale cuidado. Voy a volver a insertar,
Voy a seleccionarme aquí y voy a ver, clic derecho, seleccionar datos, agregar, y le voy a colocar aquí línea, por ubicarlo. Y selecciono nuevamente los valores de la frecuencia absoluta, o sea, esto. ¿Sí? Y me aparece una barra paralela de lo mismo. Me ubico en cualquier barra, en esta de aquí, le doy clic derecho y le doy cambiar gráfico. Perdón, le doy clic y le doy cambiar gráfico. Y aquí le busco la línea. Y aquí, estos valores que está, este valor que está aquí, lo que se conoce como el polígono de frecuencias, ¿sí? Que está siempre ubicado con los puntos medios de un intervalo de clase. ¿Sí? Si yo quiero hacerlo para una tabla de frecuencias, un histograma también haría lo mismo. Le doy 0 nuevamente. Aquí queda el polígono de frecuencias ya realizado. ¿Sí? Ese polígono de frecuencia pues, es similar para que es la línea para mostrar comportamientos de las variables. El gráfico de dispersión, como su nombre lo dice, muestra la relación entre dos variables. ¿Sí? Una variable X y una variable Y. Cuando ustedes dibujaban un plano cartesiano, en el dibujo de plano cartesiano ustedes relacionaban dos variables, X y Y. ¿Sí? Es utilizado solamente en casos de pares ordenados, o sea, dos variables, con la intención de conocer el tipo de relación que se establece entre las variables, directa o inversa. Esa es la relación que ustedes pueden encontrar. O creciente o decreciente, si lo llevamos a otro espacio. Ese es un diagrama de dispersión. ¿Sí? Es si yo quiero graficar un diagrama de dispersión, yo tengo que tener dos valores. ¿Sí? Posiblemente tengo año. ¿Sí? Voy a colocarle aquí 2000 a 2015. Y aquí vamos a colocar un número aleatorio. ¿Sí? Entonces aquí esos valores, este voy a llamar año, ese es número, cualquier número. Donde año, vamos a llamarla X, y a número, vamos a llamarla Y. Entonces cuando yo voy a hacer un gráfico de dispersión, yo selecciono X y Y, le doy insertar, y aquí aparece diagrama de dispersión, y aquí me muestra el comportamiento de los datos. ¿Sí? Una dispersión. Y lo único que tendría que hacer acá es mirar si le agrego una línea. ¿Sí? Y aquí me dice que los datos pues posiblemente tienen un comportamiento decreciente, porque se ven para abajo. ¿Sí? Pero aquí lo que estamos viendo es la nube de puntos, donde están siempre relacionadas dos variables, X y Y. Ese es un gráfico de dispersión. Es el gráfico de araña. Ese gráfico de araña lo utilizan mucho en contabilidad y administración, lo he visto mucho. El gráfico de araña también es muy importante cuando tenemos muchas variables. Tenemos muchas variables y queremos explicar esas muchas variables en un solo gráfico. Entonces, por lo menos aquí yo tengo 2 años. Aquí, digamos, los envíos
de unas empresas a diferentes países. Aquí tengo Japón, Alemania, Francia, Brasil, Estados Unidos, los diferentes años. Entonces aquí me dice el país donde más he enviado, entre más cerca esté a la frontera, mejor. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos analizando. Entonces el país que más envíos ha hecho es Japón en el 2012 y China. Y en el 2011, el país que más envíos hicieron fue Alemania y, y China también en su orden. Y Brasil en su orden. Eso es lo que yo podría decir de gráfico araña. ¿Puedo tener muchas más variables? Sí, puedo tener muchas más variables. Más o menos unas 10 variables puedo colocar ahí y analizarlas sin ningún problema en ese gráfico de arañas. Ese también es importante. Nosotros veíamos el videojuego, Señor, que ese nosotros lo veíamos como el de FIFA. ¿lo vieron en dónde? No te escuché la última parte bien. Aparece mucho en videojuegos. Ah, sí, Aparece así. sí. Entonces ahí, claro, para mostrar cómo hay las competencias, cómo va el comportamiento de, no sé, de cada sección, alguna cosa. Pero es muy bueno para eso. Hay una, ¿cómo se llama vamos a ver si lo encuentro acá. Vamos a ver. No, no es el diamante. Hay un gráfico, bueno, se me fue en este momento el nombre, pero hay unas que se utilizan mucho para, en ciencias administrativas, ese gráfico de araña. Es muy nuevo y muy útil. Les recomiendo pues que lo usen. Por lo menos aquí yo tengo un ejemplo, vamos a ver si lo puedo, competitividad. Ah, no, índice de competitividad, índice departamental de competitividad. Este es. Creo que es este. Aquí, miren, aquí yo tengo una información que es la competitividad de 3 departamentos, ¿sí? Y esa competitividad está analizada desde 13 variables, 13 pilares, ¿sí? Que son las instituciones, que son la infraestructura, la adopción de TICs, todo eso. La educación superior, el mercado laboral, bueno, todo eso son las variables que están aquí en esta información. Y yo veo acá. Es cuando si yo quiero, en departamentos de Antioquia, Arauca y San Andrés. Cuando tengo demasiadas variables se me ve muy engorroso. Voy a cambiar este variable al gráfico radial o de araña. Perdón, gráfico de araña. Así es este. ¿Listo? Y este lo voy a cambiar. Mm. Perdón. Fíjate que este se analiza de manera distinta y yo quiero seleccionar datos. No. Me fue esta.
Bueno, ese se me... Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. Miren acá, este es. Este es todas las variables que les acababa de decir. Y aquí está, yo puedo ver fácilmente, analizar de manera conjunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variables. ¿Sí? Entre departamento y mirar el comportamiento de esa información. Eso es lo que nosotros utilizamos aquí. Es bastante interesante este gráfico de araña. El diagrama de pirámides, pues cuando tenemos rangos, podemos establecer pirámides. Y la ojiva se utiliza cuando trabajamos con la frecuencia acumulada. La ojiva acumulada sirve para mostrar comportamientos o cómo crece de manera permanente la información, las frecuencias absolutas. ¿Sí? Pues cuando ustedes le pidan hacer una ojiva, la ojiva no se calcula desde la frecuencia absoluta, sino que se calcula desde la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y por qué se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Para ver si la información crece de manera rápida y después tiene un comportamiento sencillo, o va creciendo de manera lenta y después aumenta. Es más o menos como si yo quisiera mirar el comportamiento de la tasa de contagios del COVID-19. Ustedes por lo menos han visto que estamos en un periodo de meseta, ¿sí? En ese periodo de meseta está significando que en la medida de que pasan los días no crece de manera significativa ese comportamiento y la variable tiende a tener esa forma gráfica como de normalizarse la información. Para eso sirve la ojiva. Bueno, esas son dos cosas que quería cerrar, ya prácticamente terminamos. Que están aquí, que es APA, ¿sí? Cuando ustedes presenten una información, no se las voy a pedir ahora para el taller, porque el taller es más para otro referente. Se las voy a pedir más que todo para su trabajo final y que lo tengan en cuenta cuando ustedes presenten información de otras fuentes. Y en el formato APA me está diciendo que ustedes siempre deben enumerar las tablas, citar la fuente, si la hicieron ustedes, es autoría propia o elaboración propia, no rellenarlas todas, sino que rellenar únicamente abajo y únicamente donde estén los enunciados, y donde están los datos se dejan vacías. Y en las gráficas, como les había comentado también lo enumeran figura, le colocan un nombre a la figura, lo describen la información y si tiene una característica particular, la colocan aquí como nota. ¿Sí? Y si tienen la fuente donde sacaron la información, deben colocar la fuente donde se tuvo la información. Es prácticamente eso los que le quería comentar ya con relación a la clase de hoy, que era terminar de las salas de frecuencia y presentación de la información. ¿Alguna pregunta? Me está diciendo que